Estamos de regreso en su programa favorito Metro por Metro y estamos ya en la entrevista central de esta noche. Como habíamos dicho al inicio del programa, tenemos un joven emprendedor de la República Dominicana, aspirante a la presidencia de la República. Qué bueno que los jóvenes se están motivando a aspirar a la presidencia de la República para traer ideas nuevas, cosas nuevas e interesantes. Me refiero a Luis Miguel de Camps, quien está con nosotros, quien es secretario general del Partido del Toro. Buenas noches. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Luis Miguel. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes, con todos los amigos televidentes y compartir este espacio. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tiene Luis Miguel de Camps para los votantes del Partido del Toro y para las personas que no están todavía en el partido y que están interesados a partir de que vean esta entrevista a inscribirse en el partido? Así es. Bueno, nosotros lo que nos convoca, lo que nos llama, lo que nos mueve, a la actividad política en sentido general, pero de manera particular a este trabajo de proyecto, de aspiración, de candidatura, es la preocupación de que la República Dominicana, el sistema político, se encuentra lamentablemente quebrado. Se encuentra quebrado de credibilidad, donde el gobernante que hay y los que hemos tenido, lo único que han demostrado es falta de interés en establecer en la República Dominicana un régimen de consecuencias. Y cuando usted evalúa, bueno, ¿por qué no les interesa buscar la institucionalidad de la República Dominicana? Porque el régimen de complicidades que existe hoy en día les ha garantizado impunidad, les ha garantizado riqueza, les ha garantizado una cantidad de cosas, lamentablemente a costa del pueblo dominicano y del erario. Ese sistema en el que actualmente gobierna el PLD es un sistema que tiene que ser cambiado, destrozado y renovar un nuevo sistema, establecer un nuevo sistema político democrático realmente en la República Dominicana en donde prime las consecuencias. ¿Qué yo quiero decir con esto? Cuando usted viola la ley, por la razón que sea, o cualquier ley que se trate, usted tiene que pagar las consecuencias de esa violación de la ley. Sea un robo de poca monta, o sea un robo de millones y millones de pesos. Los ejemplos, las experiencias que nos ha dado el PLD y los gobiernos que hemos tenido ha sido que la gente dice, bueno, para no tener ningún problema con la justicia no es no robar, sino robar mucho. Y eso es lo que ha estado haciendo estos gobiernos. Entonces el PLD es un partido que no tiene credibilidad. Ninguno de sus gobernantes han podido resolver un solo problema dominicano. Uno solo no se ha resuelto. Y usted me dice, bueno, pero tienen poco tiempo. No, ya van a tener 20 años y de corridos 16. Entonces no es justificable que a medida que la situación económica dominicana siga lamentablemente empeorándose, la situación de la falta de consecuencias siga profundizándose. Y usted me dirá, bueno, pero eso es algo que la gente no le interesa tanto o que ya está un poco cansada porque el caso de Odebrecht y las cosas. No. El reto del dirigente político y de lo que estamos en política por el criterio de, no de opción, porque cualquier persona puede decir, bueno, vamos a buscar una opción de hacer tal cosa o cual cosa. No. El trabajo político y el involucramiento en la faena política es una obligación cívica y esa obligación cívica no le vamos a rehuir. Por eso, en el Partido Revolucionario Socialdemócrata, los hombres y las mujeres que lo componemos, los dirigentes, los militantes que trabajamos por este partido, estamos claros en que esa visión de restablecer un sistema de cabo a rabo es nuestra misión. Si yo le pregunto a usted y a los amigos televidentes, ¿cuál partido político en la República Dominicana se funda por una diferencia de principios? Uno solo, el PRSD, el Partido del Toro. Todos los demás partidos políticos se fundan y existen por diferencias de liderazgos, por diferencias de aspiraciones. Pero nuestro partido nace, y además no solamente nace, sino que ha vivido y vive por una misión, y es mantener los principios de libertad, democracia, justicia social y no reelección. Eso obviamente es bien amplio, y la cantidad de problemas que hay en la República Dominicana son muchos.
Pero si tenemos que identificar unos cuantos, además del que hemos mencionado de la falta de un régimen de consecuencias, tenemos también que acompañar eso de un efecto directo que tiene esa falta de régimen de consecuencias, y es el aumento incontrolable de la criminalidad en la República Dominicana. ¿Por qué razón siguen en aumento los problemas de seguridad ciudadana? Porque no hay un régimen de consecuencias, porque los gobiernos de repente hacen una campaña publicitaria momentánea de hacer unos operativos que agarran a algunos criminales, evidentemente, pero no es posible resolver un problema de fondo sustentándose solamente en unas campañitas. Tiene que haber un criterio realmente de planificación desde el Estado. ¿Cómo puede resolverse eso? Comenzando por una inversión en el problema económico, en donde usted tiene una situación en donde el Banco Central señala todos los años un alegado crecimiento, pero cuando usted va a la población y dice, bueno, ¿y ese crecimiento el pueblo lo ve? No. ¿El pueblo lo siente? No. El pueblo siente lo contrario. El pueblo siente que cada vez el dinero da para menos cosas. Entonces, ¿de qué crecimiento es que estamos hablando? La falta de distribución equitativa de los dineros, de las riquezas, traen consigo problemas económicos que a su vez, entre otras cosas, aumenta el problema de la criminalidad. Y mientras eso sucede, el gobierno actual y los que hemos tenido solamente están preocupados en cómo mantenerse en el poder, cuál porcentaje de sobrevaluación hay que ponerle en tan obra para recaudar dinero para meter en campaña política, y una cantidad de cosas que no son de un sistema realmente democrático. Luis Miguel, en caso de que usted, como precandidato del Partido del Toro, usted fuera el candidato oficial, Sí. Y va a las elecciones y consigue el favor del pueblo dominicano, ¿qué haría usted con este caso que nos tiene cansados a los dominicanos, que es el caso de la inmigración haitiana ilegal en la República Dominicana? Mire, con ese caso, lamentablemente se ha utilizado como una herramienta para fines políticos de diferentes litorales. El problema de la inmigración ilegal, en sentido general, particularmente el caso de la inmigración ilegal haitiana, que es obviamente el país con quien tenemos una frontera terrestre, es un problema real, es un problema innegable, es un problema que las autoridades todas se han desentendido del problema. Porque no se trata solamente de identificar, que hay que identificarles a todos los inmigrantes ilegales. Es un problema, volvemos al punto de inicio, de la raíz del inconveniente, que es las consecuencias. ¿Qué hacemos si el control fronterizo es una ficción? Los militares encargados CEFRON y los jefes militares encargados de esas operaciones señalan en diferentes momentos que la frontera está bajo control. Y mucha gente dice que no está bajo control. Usted sabe, yo le digo que sí está bajo control, pero bajo el control de los intereses económicos de quien domina eso para dejar pasar a quien le dé la gana, siempre que paguen el peaje. Claro que está bajo ese control, pero ese no es el control que el país necesita. Es un control real de consecuencias. Pero eso hay que acompañarlo necesariamente con lo siguiente. ¿Cuál es la razón fundamental por la que existe esa inmigración? Bueno, como cualquier inmigración, las personas buscan mejores situaciones y condiciones económicas, por supuesto. Y cuando esas personas están en territorio dominicano de manera ilegal, pero obtienen posiciones de trabajo, ¿cuáles son las consecuencias que esas empresas, no importa la industria de qué se trate, tiene que responder por esas contrataciones ilegales? Mano de obra barata. Ninguna consecuencia hemos visto. ¿En qué momento el Estado dominicano ha impuesto sanciones a las empresas dominicanas que conscientemente están contratando a inmigrantes ilegales? Ninguna. Entonces usted tiene que trabajar las dos vías. Control fronterizo, real, con régimen de consecuencias, pero al mismo tiempo usted tiene necesariamente que verificar los lugares de empleo de manera irregular, tendrán que pagar. Entonces eso va a fomentar que menos personas empleen a ilegales y evidentemente por la oferta real o la falta de oferta real de trabajo, eso va a ayudar a que no haya tanto interés en pasar. Eso es fundamentalmente las dos patas principales de esa política.
¿Cómo valora Luis Miguel de Camps? Porque hay Luis Miguel de la Margue, Luis Miguel de México y Luis Miguel, y de, la Miguel de la política. Exactamente. ¿Cómo valora usted los 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina? Desastroso los 5 años de gobierno del presidente Medina y los 8 años que le precedieron del presidente Fernández. Ha sido una pesadilla para el pueblo dominicano porque independientemente del manejo que tienen de los medios, en su gran mayoría controlados o creadores de opinión bajo nóminas, la realidad es que, como decía hace un momento, no hay un solo problema fundamental de la República Dominicana que se haya resuelto. No se ha resuelto el problema de la falta de suministro de energía eléctrica. Viene Punta Catalina este año. Sí, todos los años anuncian, pero el presidente Medina, de manera irresponsable, anunció en su primera toma de posesión que en 4 años iba a tener eso resuelto. De manera irresponsable, porque todavía estamos viviendo esa desgracia. Y siempre dicen que viene otra cosa, y vuelvo y digo, 5 años de Danilo, más 8 años de Leonel, entonces ¿cuánto hay que esperar? Esos son discursos que no tienen credibilidad, como he señalado, y no podemos creer en ellos. El problema de la falta de atención de salud es un problema fundamental que existe en este país y no ha sido resuelto en todos estos años. El problema de la falta de educación de calidad. Fíjense ustedes, a pesar del dinero que se invierte en el tema de la educación con el 4%, ese dinero es muy mal invertido porque se ha utilizado de manera fundamental en la construcción de centros que sí es necesario, pero no es solamente eso lo que es necesario. Todavía hoy los alumnos dominicanos están en las últimas posiciones en los análisis internacionales de desempeño. Eso es una cosa terrible. Pero díganme un problema que haya resuelto el PLD. No ha resuelto un problema al país. Ellos se han resuelto muchos problemas, pero esa no es la preocupación del pueblo dominicano. Entonces, este país no puede seguir en la ruta en que va. Este país no puede seguir apostando a un sistema que se encuentra quebrado políticamente, porque en la República Dominicana, si queremos hablar de verdadera libertad, somos de opinión que no existe una verdadera libertad. ¿Usted sabe por qué? Porque, como modo de ejemplo, haciendo una contraposición, si usted revisa los gobiernos de los 12 años de Joaquín Balaguer, evidentemente no había libertad, ni siquiera de expresión en muchos casos. Había una opresión física. Pero la realidad del día de hoy es que la libertad tampoco se puede ejercer abiertamente o totalmente porque hay una opresión económica. No solamente contra quienes se expresan de manera crítica con los gobernantes, sino también aquellos con que no se presentan para ayudarles a crear su mecanismo de opinión. Es decir, aquellos pocos comunicadores, por ejemplo, cuya labor es crear opinión, no están en disposición de sumarse a sus nóminas, pues entonces están en una lista roja y están todos los procesos de supervisiones de la Dirección General de Impuestos Internos que se ha utilizado durante los gobiernos como un mecanismo de susto. Entonces, lamentablemente, este país no tiene lo que se merece. Por eso, así como nuestro partido, el Partido del Toro, como bien se conoce, es un partido que nace para rescatar unos principios históricos, principios del peñagomismo real que representa el Partido Revolucionario Socialdemócrata, y así como ha sido su conducta de verticalidad, porque usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las posiciones que nosotros planteamos, pero si hay algo indiscutible que este partido ha demostrado durante toda su vida, ha sido la firmeza con los propósitos y con los principios. Con esa misma firmeza nosotros estamos seguros, dispuestos de lograr el poder para desde allí tomar las medidas necesarias para cambiar el sistema político que existe, pero no es simplemente un quítate tú y ponme aquel. No, porque eso no es de lo que se trata. No se trata de la política de la repartición, se trata de la política de la fundación de un nuevo sistema político. Casi siempre nosotros le pedimos a los aspirantes presidenciales
le pedimos, a veces le decimos, pero fulano habla ahí, pero no tiene una propuesta. Hay algo para llevarle aliento a personas que todavía tal vez a esta hora no han podido cenar porque no han podido conseguir el pan Claro. de cada día. ¿Qué propuesta tiene usted como candidato presidencial para los dominicanos que lo están viendo ahora y que están indecisos y que no saben ni siquiera por qué van a votar en el 20? Claro, muchísimas gracias por esa oportunidad. Mire, nosotros tenemos nuestro plan planteado, nuestro plan de gobierno fundamentado en la propuesta de los famosos 27 puntos de nuestro partido. En primer lugar, un gobierno ético. En segundo lugar, el respeto a la prohibición de la reelección presidencial. Pero ya en el día a día, lo más importante en lo que un gobierno de nuestro partido se va a concentrar es en la creación de empleo, fomentando al sector privado a crearlo. ¿Cómo se hace eso? Porque usted me dirá, bueno, pero es muy fácil simplemente decir que usted va a crear empleo, pero no es tan fácil hacerlo. Eso depende. ¿Cuál es el interés del gobernante? Si el interés del gobernante es simplemente recaudar dinero, no importa cuáles sean las consecuencias para perpetrarse en el poder, pues eso va a causar lo que está sucediendo en la República Dominicana, que es que el aparato productivo nacional está quebrado porque el sistema impositivo lo tiene quebrado. Es decir, el régimen tributario dominicano tiene en el cuello estrangulado al aparato productivo nacional, cuando la labor del Estado es plantear la mano con los problemas resueltos. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque si el aparato productivo nacional, que es quien está llamado a la creación de empleos, el Estado y los gobiernos no le permiten esa creación de empleos, pues solamente vamos a seguir empeorando. Tenemos que eliminar los anticipos de los impuestos, por ejemplo, sobre la renta. Eso quiebra no solamente los negocios pequeños, sino también los medianos y hasta los grandes. ¿Eso qué va a permitir? Que las empresas se puedan oxigenar, que entonces pueda haber una mayor amplitud en el ofrecimiento de posiciones de trabajo, con salarios dignos, obviamente, y entonces el aparato productivo y la economía nacional se motoriza. Eso por un lado. Por otro lado, atención fundamental a la salud. No es posible la falta de interés y desatención que existe en este país con el tema de salud. Eso es algo que no tiene justificación alguna. Y no es solamente la construcción de hospitales, sino también el equipamiento y los servicios de los médicos bien remunerados que tienen que producirse. Señor, simple y llanamente los servicios básicos. En realidad, los problemas nacionales, no solamente con correctas intenciones, sobre todo con la intención de servir y no de servirse, se pueden solucionar. Ahora bien, un gobernante que puede repostularse no hace gobierno, hace campaña, porque desde el primer día necesita mantenerse en acuerdo con sus funcionarios para que le sigan apoyando y por lo tanto deja de tomar medidas necesarias para que este país avance simplemente para ganarse el favor de esos funcionarios. Por eso es que las reelecciones consecutivas son desastrosas para los países como nosotros. Hay un punto, y es el punto de la juventud. La juventud en las próximas elecciones van a decidir quién va a ser el presidente de la República. Dentro del plan de gobierno que usted tiene, ¿qué hay para la juventud? Mira, nosotros hemos planteado desde hacía un buen tiempo una ley de primer empleo. Pero esa ley de primer empleo no es simplemente un pedazo de papel que se apruebe y simplemente usted lo guarda en una gaveta porque no se puede aplicar. No. Para que esa ley de primer empleo funcione, tiene que haber una compensación al empleador para que se interese, porque la juventud se encuentra en un círculo vicioso. Bueno, no puedo encontrar empleo porque no tengo experiencia, pero no tengo experiencia porque no puedo encontrar empleo, como una de las principales razones, o una de las razones. A través de esta propuesta nuestra, pues, va a posibilitarse la obtención de experiencia, algo de remuneración, y al mismo tiempo, tanto el joven tendrá un ingreso, pero también la empresa tendrá un trabajador que podrá formar. Eso es fundamental. ¿Cómo se le puede pedir a un joven hoy que piense en crear familia, sea hombre o sea mujer, que piense en crear un propio núcleo familiar con las dificultades económicas y los costos de la vida y la falta de servicios básicos proveídos por el gobierno o por el Estado? Eso es casi una quimera. Entonces,
Tenemos que comenzar por ahí, a la juventud. Pero además de eso, así como también la juventud se menciona, tenemos que hablar que en pleno siglo XXI, usted toma el listado de ministros que existen y son muy pocos los casos en donde los ministros son mujeres. El Ministerio de la Mujer. ¿Y cuáles otros? Muy pocos, si acaso alguno. ¿De la juventud? Igual. La mujer. Usted. Pero la mujer en la República Dominicana representa un poco más del 50% de la población. Pues debe representar al menos esa misma cantidad de ministerios. Sí. Entonces, esa es la propuesta de gobierno que nosotros planteamos. Esa es la idea que nosotros nos mueve. Es que los gobiernos que dirijan los destinos de la República Dominicana sean un espejo de lo mejor de la República Dominicana, equiparando la equidad de género, el respeto a las minorías, el respeto a la libertad de expresión, pero todas las demás libertades, y sobre todo para que podamos vivir en una democracia y que podamos implementar una verdadera justicia social, donde la población, las familias puedan vivir dignamente, sin tener que someterse al yugo del clientelismo político que cada 4 años aprieta el cuello. Gracias a Luis Miguel de Camps. Muchísimas gracias. El político, no el bachatero ni el artista de México. Exactamente. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en la entrevista central. Esperamos tenerte más adelante. Este programa aquí estará abierto para cuando quieras venir, cuando quieras enviar un video, lo que sea, para que la gente que nos ve pues sepa qué tienes tú en tu campaña que viene, porque viene campaña. Así es. Muchísimas gracias y así lo haremos. Muy bien. Señores, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y cuando retornemos tendremos aquí a Juan Esteban Inver con los deportes metro por metro. Regresamos.